8:05 Queremos dar paso en este momento al ingeniero Patricio Chávez, legislador por la Revolución Ciudadana, además presidente de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional. En su momento fue embajador en Rusia, Ucrania, Armenia y otros países. Y es que hay una noticia de supuesto impedimento, hay una sentencia por parte de la Contraloría General del Estado que, según ellos, impedirían su calidad de legislador en la Asamblea Nacional. Ingeniero Patricio Chávez, ¿qué nos puede decir al respecto? Buenos días, bienvenido a Radio Morena. Muy buenos días a todos. No sé si se me escucha bien. Le estamos escuchando. Bienvenido, muy buenos días, ingeniero Patricio Chávez. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de comentarle al pueblo ecuatoriano todo lo que ha venido sucediendo en el último mes. Efectivamente, como lo decía la señora periodista, hay una sanción determinada por la Contraloría General del Estado que supuestamente implicaría, es una administrativa culposa que fue emitida y me fue informada esta sanción el 18 de octubre de 2018. Estamos hablando de hace ya casi 6 años. Esta es una sanción administrativa que destituye de un cargo que lo tuve en el 2015. Por lo tanto, de haber sido o estar efectiva esa destitución, que aún no lo está porque está todavía en un trámite, en un recurso de casación, está en el supuesto que estaría totalmente ejecutoriada, debería haber ya precluido en el año 2020, porque así lo dice la jurisprudencia, así lo dicen los criterios de la misma Contraloría, así lo dicen los criterios de la Procuraduría. Es decir, en 2020 el tiempo de inhabilitación que tiene un funcionario público que en su momento fue destituido, que no es mi caso aún, y además es sobre una sanción que estaba caducada, de todas maneras, de manera arbitraria, ilegal y sin fundamento alguno, actualizaron esta famosa sanción a propósito de que me encargaba de la presidencia de Transparencia y sigo como presidente, supuestamente con una suspensión temporal. En este sentido, ahí se cometió la primera arbitrariedad, pues de una sanción caducada la actualizaron y en un documento simple la Contraloría remite al Ministerio de Trabajo sin motivar, sin especificar, sin indicarle al Ministerio exactamente a qué correspondía este proceso. De manera muy ágil, el Ministerio de Trabajo toma esta comunicación, este oficio, esta notificación de parte de la Contraloría el día 12 de abril, la remite en la tarde, viernes 12 de abril, y lo cuelga en su página web como inhabilidad de trabajo. Es decir, no existió ninguna notificación en este nuevo caso por parte del Ministerio de Trabajo hacia la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional el mismo viernes 12, también de manera muy ágil, avoca conocimiento de la información que se está dando en redes sociales, y el día domingo 14 convoca a una reunión de CAL con el siguiente membrete, que es conocer y resolver la situación del asambleísta Patricio Chávez. El día lunes 15, yo me acerco a la Secretaría General de la Asamblea a preguntarle al secretario general en base a qué documentación o notificaciones ellos van o convocan para conocer y resolver sobre mi situación, la cual obviamente no tenía ningún
tipo de motivación jurídica. Ellos dijeron que es en función de lo que habían escuchado en las redes sociales. Efectivamente, a las 3:30 de la tarde convocan a un CAL. Previo a esto, 2 horas antes de esta reunión, ellos solicitan, al no tener ningún tipo de notificación de estas 3 entidades, que sería obviamente el Ministerio de Trabajo, la Contraloría y el Tribunal Contencioso Administrativo, ellos simplemente piden estas certificaciones a estas 3 entidades y en el transcurso de 1 hora ellos reciben una respuesta a las preguntas que ellos hacían. Y la pregunta era absolutamente dirigida, es decir, diga usted si el señor se encuentra con alguna sentencia ejecutoriada en base a esa sanción administrativa. Obviamente ellos van a responder que sí, y en base a eso ellos toman una decisión, pero ahí el primer error del CAL, porque primero actúa sin absoluta competencia para inhabilitarme de mis funciones, puesto que las funciones que tiene el CAL, el Consejo de Administración Administrativa, se encuentran descritas en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y no existe ninguna competencia del citado organismo para inhabilitarme, suspenderme, destituirme. Punto 2, mire, el Consejo de la Administración Legislativa ese día resolvió una inhabilitación sin documentación alguna. Es decir, el momento que ellos resuelven no tenían ningún documento de tipo oficial, primero de la Contraloría, segundo del Ministerio de Trabajo, que obviamente justifique esa inhabilitación. Número 3, el Consejo Administrativo de la Legislatura intenta justificar esta suspensión con un artículo dentro de esta ley de competencias, el artículo 14, numeral 18 de esta ley orgánica, buscando que le permite únicamente principalizar al asambleísta suplente o alterno, según corresponde en los casos de ausencia, cuando estos se encuentren cuando éste se encuentre en ausencia temporal. Es decir, esta norma no era aplicable a mi caso, primero por las siguientes razones. 1, la existencia de una ausencia temporal que no tiene como fundamento una causa judicial debidamente documentada, y la cual no existe porque la misma Asamblea Nacional establece que supuestamente sigo siendo asambleísta. El segundo punto es que la obstrucción del ejercicio de mis funciones como asambleísta no se debe a factores externos, sino a un procedimiento irregular de la misma Asamblea Nacional. Punto 3 sería la causal judicial en la que soy parte procesal, no ordena, no impide el ejercicio de labores para mí. Y el punto 4, no existe una suspensión o limitación de los derechos políticos establecida en la que mi ente denominador, que es el Consejo Nacional Electoral, no es la Asamblea Nacional. En consecuencia, estimados periodistas, la causal que había citado y que citó y que utilizó el Consejo de Administración Legislativa no era aplicable de ninguna manera. 14 minutos, ingeniero Patricio Chávez, cuánto gusto, legislador de la República. Es un tema para el análisis. Le saluda Roberto Figueroa, ¿no? Yo miré y consultaba, creo que en algún momento habíamos dialogado sobre esta situación. Se venían sustanciando, e incluso ya después que usted había entrado en funciones, la que le otorgó el mandante, ¿no? Y al no haber ninguna situación, no sé en qué quedó porque le perdí la pista en los meses de febrero y marzo. Había algo pendiente, incluso usted había presentado algún recurso. Pero el hecho, insisto, ¿no? Todo esto puede trastocar la certeza con la que se actúa, los procedimientos que tienen a cargo quienes tienen la potestad, cada una de las funciones del Estado, para poder observar. Aquí no podemos nosotros ni sentenciar ni condenar a nadie, ¿no? Pero es bueno que usted explique, que la persona explique e indique cada uno de estos aspectos. Le repito, ingeniero Patricio Chávez, me perdí, no sé si la Contraloría ratificó o no su destitución, y por supuesto hasta había sanciones pecuniarias, si mal no recuerdo.
Mire, nunca se ha visto la diligencia y la urgencia de la Contraloría para este caso. Yo, por supuesto, he tomado las acciones que me permite la ley, comenzando por unas medidas cautelares en la cual el juez me da la razón en todo, indicando que se han vulnerado por parte de los tres organismos del Estado mis derechos. Sin embargo, el juez dice que al ser un tema político no puede inmiscuirse. Número dos, que tampoco puede inmiscuirse en alguna otra función del Estado. Aquí nos está hablando, primero no es político porque supuestamente están tomando una decisión en función de una sanción administrativa. Y segundo, no es tratar de inmiscuirse o no en una otra función del Estado, sino en la defensa de mis debidos derechos constitucionales. Pero obviamente nosotros tuvimos ya una acción de protección hace 2 semanas en la cual graciosamente tanto Contraloría como Tribunal Contencioso como Ministerio de Trabajo pidieron un tiempo para poder prepararse. Ese tiempo que a mí ni siquiera me lo dieron para poder yo defenderme, es decir, simplemente ni siquiera tuvieron notificaciones y ya tomaron decisiones. Pero sin embargo nosotros nos allanamos y les dimos el tiempo que el juez estimase pertinente, así lo hizo. A la siguiente semana nos convocó y tuvimos una audiencia que fue para ellos lapidaria. Y esto se determina después de 5 horas de audiencia en las preguntas que el juez solicitó, en la información que el juez solicitó a las partes pertinentes. En el caso de la Contraloría, le hizo una pregunta y una solicitud muy simple que en esto determina lo que yo estoy diciendo. Una, le dijo, señor, cuando el asambleísta Chávez solicitó el certificado en el cual indica la fecha en que ustedes le notificaron de la sanción. Obviamente esa fecha, como yo le había dicho al principio de esta entrevista, es en octubre de 2018. Y ellos no la quieren entregar, simplemente porque esto desbarataría toda esta historia y esto determinaría que en el caso de que esté totalmente ejecutoriada y ejecutada esta sanción, ellos tendrían que hacer el conteo pertinente de los 2 años y entender que la inhabilitación precluyó hace más de 4 años. Entonces no quieren dar, y el juez se los pidió y les dio una fecha límite que fue el día lunes. No lo entregaron el día lunes o lo entregaron tal vez a última hora, pero sin entregar la fecha y nuevamente dándose muchas vueltas. Es decir, ellos saben que al entregarme esa fecha, que ahora además va a ser exigida a través de un habeas data, no les conviene porque destruiría toda esta intención absolutamente dirigida para no permitirme estar a cargo de la presidencia de la Comisión de Transparencia. Por el otro lado, también le preguntó a la Asamblea Nacional o a su cuerpo que representaban la defensa de la Asamblea, les preguntó, señores, dígame exactamente cuál fue la normativa o la motivación jurídica por la cual ustedes procedieron a suspenderle. Y tampoco tuvieron una respuesta y se basa en la explicación que yo le di al inicio de esta entrevista. Y en el mismo caso del Ministerio de Trabajo, se les preguntó, díganos cuáles fueron, obviamente, los respaldos por los cuales ustedes proceden a colgar en la página web la inhabilidad del señor Chávez. Ellos dicen simplemente con el papel enviado por la Contraloría, sin realizar un determinado análisis y registro, que en el caso contrario, cuando un funcionario público tiene una inhabilidad y quiere nuevamente habilitarse, acude al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo le pide a usted una cantidad de papeles y documentos justamente para motivar jurídicamente esa habilitación, esa nueva habilitación. Caso contrario, que de la misma manera como lo hacen así,
hay una normativa para hacerlo cuando se trata de ponerle a una persona inhabilidad. No es simplemente en este caso por decirle que el SRI le escriba en una hoja simple al Ministerio de Trabajo y le diga, por favor, inhabilítele al señor XXX, y ya el señor lo inhabilita, porque él tiene que decir, mire, esta es la motivación, esta es la deuda, esto es por aquí, acá está un plan de pagos, etcétera, etcétera. Entonces, mire, nosotros el día de mañana, el mismo juez determinó la fecha en que nuevamente vamos a comparecer en el Complejo Judicial Norte para que finalmente el juez pueda dar su fallo sobre lo que fue la comparecencia de la semana anterior. Nosotros esperamos, tenemos fe que este país, este nuevo país que todo el mundo predica, justamente tiene que comenzar a hacer una limpieza ética, moral, desde la parte judicial. Caso contrario, todos y cada uno de los esfuerzos que quiera hacer el país, el gobierno, los distintos poderes del Estado, no van a tener sentido si es que no se hace una depuración de la justicia. Nosotros solo hemos pedido que se haga justicia y se aplique en derecho. En mi caso, hay algo más contundente, incluso asumiendo que la sanción no estaba caducada, incluso asumiendo que la Asamblea Nacional tenía toda la motivación jurídica para suspenderme, que no existe tal figura, pero vamos a asumir que todo eso estaba en norma. Hay simplemente una jurisprudencia por parte del sistema interamericano de derechos humanos, del cual, por supuesto, el Ecuador forma parte. Y como tal, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia derivada de dicho sistema, por supuesto, forma parte del sistema interno ecuatoriano, la que impide que pueda inhabilitarse del ejercicio de cargos de función pública a no ser de que exista una sentencia penal ejecutoriada. Y al respecto está este tema de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece en su artículo 23 derechos políticos y que dice que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos políticos: el de participar en dirección de los asuntos políticos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Yo soy un asambleísta elegido por el pueblo ecuatoriano. Número 2, tenemos los derechos de votar, de ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Y tercero, de tener acceso a las condiciones generales de igualdad y a las funciones públicas de mi país. Es decir, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y de las oportunidades que se refiere al sistema, a lo comentado anteriormente, exclusivamente, solamente por razones de edad, de nacionalidad, de residencia, de idioma, de instrucción, no recuerdo alguna otra más, pero en todo caso solamente se puede condenar por juez competente y en un proceso penal. Existe jurisprudencia ya en su momento, el caso Petro contra Colombia, en el cual se quiso hacer lo mismo y finalmente la Corte Interamericana determinó que no se puede tocar, no se le puede destituir, no se le puede suspender a ningún funcionario de elección popular con una acción administrativa. 8:25 minutos. Hemos escuchado atentamente al asambleísta Patricio Chávez. Le consulto, en este pedido de inhabilidad que plantea la Contraloría en contra suya, no es una resolución técnica, sino una persecución política, ingeniero Chávez. 100% es una persecución política. Y le digo por qué.
porque primero hay todos los elementos técnicos para determinar que esta sanción ya había caducado. Ellos utilizaron ciertos instrumentos legales para actualizar la famosa sanción, pero han actuado con una agilidad entre gallos y medianoche, entre fines de semana, presionando a autoridades para que en el caso, por ejemplo, del Tribunal Contencioso Administrativo, ya no sean competentes, porque ellos hábilmente enviaron mi caso ya a la Corte Nacional y ellos se declaran, obviamente, ya sin competencia para responder mis pedidos, pero para los pedidos de la Contraloría Nacional sí fueron competentes, por un lado. Por otro lado, hay una gran presión, no entendemos, y esto es algo extremadamente preocupante, no entendemos esta desesperación por parte del señor presidente de la Asamblea Nacional de hacer todo lo posible para que el asambleísta no ocupe su curul. Él argumentaba, y hemos esto consultado con todos los abogados que hemos tenido la posibilidad de hacerlo, él decía que su única preocupación y la urgencia de suspender al asambleísta era porque al tener yo una inhabilidad en una página web, ellos estarían cometiendo un delito de peculado o el de permitir que yo actúe como asambleísta, estarían cometiendo el delito porque prácticamente mis actuaciones y decisiones serían nulas. Sin embargo, tienen un problema. Hasta el día de hoy, ya ha pasado un mes, no pueden aplicar el famoso artículo 18, numeral 18, y no han podido principalizar a mi alterna porque saben que van a cometer allí un delito. Sin embargo, incluso para pagar los sueldos de las personas que estaban a mi cargo como presidente de la Asamblea y como asambleísta, el mismo talento humano me solicitaba la firma, es decir, que para unas cosas actúo, para otras cosas que no les conviene, no actúo. Y hasta el momento no hay razón jurídica, es decir, no se explica. Mire, es el caso de lo que está pasando también con la asambleísta Mónica Palacio, que le están sancionando, fíjese, qué grave, 3 meses de inhabilidad en su curul por supuestamente haber hecho un acoso laboral a una persona que la misma víctima dice no haber hablado en su vida con la señora. Y ponen una sanción tan grande, tan fuerte, de 2 meses de inhabilidad por un caso que definitivamente no corresponde a la justicia, a la ética, sino a la fuerza de los votos que en este momento tiene el CAL. Ellos para todas sus decisiones son 5 votos contra 2 votos. Es decir, estamos muy preocupados porque simplemente se está manejando la presidencia de la Asamblea Nacional como una hacienda bananera. Eso es lo que está pasando. Y en este caso, a personas que les estorben, que les incomodes, pues simplemente no van a hacer caso del debido proceso, de la práctica parlamentaria y tomarán las decisiones simplemente con los votos que le den ese impulso. Por supuesto, hay una persecución política, como yo siempre lo he dicho en todas y cada una de mis entrevistas. Yo no conozco al señor Contralor. Tengo recién apenas la oportunidad de conocer al señor presidente Kronfle en el ejercicio de mis funciones. No creo que exista en lo más mínimo ningún tema de tipo personal, pero definitivamente, como no se ajusta a las agendas políticas de unos y de otros, de otras autoridades, pues ellos simplemente toman este camino fácil, pero que no dura mucho tiempo, de simplemente inhabilitar a quien se pone o obstruye sus objetivos personales y particulares, no los del país. Patricio Chávez, queremos por ahora agradecerle y estaremos muy pendientes. Porque lo tengo aquí, el documento al que usted hace alusión. En materia de derechos políticos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tratado en forma pormenorizada los alcances del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Se reseña la jurisprudencia desarrollada sobre el rol de los derechos políticos en una sociedad democrática, el contenido y alcance de los derechos políticos, las obligaciones del Estado para respetarlos y garantizarlos en condiciones de igualdad y el derecho a manifestar opiniones políticas como parte del ejercicio sustantivo de esta categoría de derechos. El resto, cada caso deberá ser analizado y con mucha cautela y prudencia, ¿no? Es más, de manera muy práctica. Gracias por esta comparecencia, ingeniero Patricio Chávez. Ojalá se resuelva lo más pronto su caso.